¿Cómo están, estudiantes del noveno grado? Soy José López, tu profesor de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. En nuestra clase de hoy estaremos viendo un tema muy interesante. Estaremos hablando del ciclo celular en células eucariotas. Dentro de este tema estaremos viendo el concepto de ciclo celular, las etapas del ciclo celular y estaremos hablando de una de las etapas que se llama interfase. También hablaremos de la importancia de la interfase y esta clase tiene como propósito analizar las etapas del ciclo celular. Para el desarrollo de la clase, prestemos atención a la siguiente situación. Durante la clase de Ciencias de la Naturaleza, la profe muestra la siguiente imagen a sus estudiantes y estos realizan las siguientes preguntas. ¿Qué representa la imagen? ¿Cuáles son sus partes? Para ir respondiendo las preguntas que se plantearon en la situación problemática, estaremos viendo primeramente el concepto de ciclo celular. Cuando hablamos de ciclo celular, el ciclo celular es el conjunto ordenado y secuencial de eventos que tienen lugar dentro de todas las células en general mientras crecen y se dividen. Y aquí tenemos una imagen que representa el ciclo celular en las células eucariotas con sus diferentes etapas. Es importante resaltar que durante el ciclo celular, la célula crece, se prepara para la división, se divide para generar nuevas células y una vez que se generan esas nuevas células, se vuelve a reiniciar el ciclo. ¿Cuáles son las etapas del ciclo celular? Veamos este esquema que representa cómo se divide el ciclo celular en las células eucariotas. El ciclo celular comprende una etapa que se llama interfase y la otra que corresponde a la división celular. La interfase se divide en fase G1, la fase S, la fase G2 y la división celular corresponde a la fase M, que corresponde a la mitosis o a la meiosis, dependiendo del tipo de célula en que se producen. A continuación, hablaremos de la interfase. ¿Qué es la interfase? La interfase comprende la etapa del ciclo celular en que no ocurre división celular. En la interfase se generan sustancias, la célula se prepara para la división. Y en esta representación estamos viendo que las divisiones de la interfase son G1, la fase S y la fase G2. Si la célula no va a avanzar hacia una división celular, permanece en G1. En ese caso, la fase puede también llamarse G0. La interfase comprende o se divide en varias fases. En la fase G1, que comprende la finalización de la división, o sea, se ha generado una nueva célula que está entrando en esa etapa, y esta etapa comprende una de las más largas. También se caracteriza por el crecimiento y el metabolismo normal de la célula. Las células que no se dividen pueden permanecer por varios tiempos en la fase G1. En ese caso, la fase se llama intercinesis o G0.
En esta etapa se activan las enzimas que participarán en la siguiente fase denominada fase S. La interfase tiene gran importancia para el desarrollo de la célula. Continuando con la siguiente fase que comprende la interfase, hablaremos de la fase S. Fase S viene de síntesis porque en esta etapa se caracteriza por la replicación del ADN, o sea, se duplica el contenido genómico de la célula para que pueda entrar en división. Con este proceso se duplica la información genética para la división y también se sintetizan las proteínas para la organización estructural de la cromatina. La fase S se denomina, como ya dijimos, como corresponde a la síntesis del ADN, ácido desóxido ribonucleico. La otra fase de la interfase es la fase G2. Es la etapa entre la fase S y la otra nueva división. Se caracteriza porque es más breve que las otras dos etapas anteriores. Y en esta etapa es una etapa inminente de preparación para la división celular que viene. Se caracteriza por el aumento de síntesis de proteínas que participarán en la división celular. Veamos a continuación la importancia de la interfase. Tenemos entonces que tiene lugar una gran actividad metabólica debido a la síntesis de proteínas, sustancias y la formación de organelos en esta etapa que se caracteriza por el crecimiento de la célula, así como síntesis de macromoléculas de importancia para la célula y la duplicación de organelos celulares para la división celular. Veamos a continuación cuánto hemos aprendido. Si hemos prestado atención, vamos a verificar entonces nuestros aprendizajes a través de estas actividades. En nuestra primera actividad señalamos con V si es verdadero o F si es falso. Y aquí tenemos los enunciados. El ciclo celular describe el origen, crecimiento y una nueva división de la célula. Vayamos pensando en que si es una respuesta verdadera o falsa. La segunda proposición dice en la fase G1 se producen los preparativos para la división celular. En la fase S los cromosomas se condensan y se separan. Pensemos. Nuestro primer ejercicio, el ciclo celular describe el origen, el crecimiento y una nueva división de la célula. ¿Es verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes? Es una afirmación verdadera. Escribimos la letra B. Y si hemos colocado esa letra, entonces vamos punteando como un acierto. La siguiente propuesta, en la fase G1 se producen los preparativos para la división celular. ¿Es una afirmación verdadera o será falsa? Es una afirmación falsa, porque la fase G1 se caracteriza porque la célula ha terminado recién su división, entonces es una etapa de crecimiento. La tercera proposición, en la fase S los cromosomas se condensan y se separan. Esta característica no corresponde a la fase S porque la fase S es de síntesis. Entonces, también tenemos que escribir la letra F. Continuamos. Vamos a colocar en este esquema cuáles son las etapas del ciclo celular. ¿Cuáles eran?
Había una interfase, había una división y dividiendo la interfase, entonces volvía a tener diferentes nombres. ¿Cuáles eran? Empecemos. La interfase comprende la fase G1, seguía la fase S y por último la fase G2. Y también el ciclo celular comprende una fase M que corresponde a la división celular. Continuamos con la siguiente actividad. Mencionamos la importancia de la interfase. Tenemos 3 espacios para completar cuáles son las importancias o cuál es la importancia de la interfase. Recordemos, en primer lugar, que en esa etapa tiene lugar una gran actividad metabólica. También ocurre una síntesis de proteína o de varias sustancias que son consideradas macromoléculas. Y también uno de los procesos importantes es la duplicación de los organelos celulares para la división celular. A continuación haremos un resumen de todo lo que hemos hablado dentro de este programa. Para eso vamos a mirar nuestro esquema en donde estuvimos hablando del ciclo celular que se divide en interfase y la fase M. También hemos hablado de la interfase y de las divisiones, la fase G1, la fase S y la fase G2. Y de esta manera llegamos a la culminación del tema de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.